Estamos con Carlos Mario. No, no, está creando apenas la transmisión. ¿Estos que quedan en vivo de una vez? Sí, estamos, estamos con Carlos Mario Llori, un amigo de toda la vida. Estoy muy contento de encontrarme con el viejo Llori, como le digo yo, y de haberlo convencido de ponerle esta trampa, porque esta es una trampa que yo le puse para que me confiese todas sus verdades. Él me visita en la casa y no me confiesa sus verdades. Yo dije, tengo que inventarme un método para que el viejo Yori me cuente toda su vida. Y no, de verdad, estoy muy contento de estar aquí con Carlos Mario. Hicimos ya una entrevista con otro gran amigo mío, con Fernando Espina, y seguimos en esta serie de entrevistas a personas que considero yo tienen una vida interior rica, bonita, original, propia, y además de eso, pues son personas muy exitosas en sus respectivas áreas profesionales. El viejo Yori, como le digo yo, es reacio a que le haga una presentación formal, entonces se la voy a hacer para hacerlo sentir mal. Y la presentación, bueno, no me la sé completa, pero ahí poquito a poco se la vamos sacando. Él es arquitecto de la Universidad Javeriana, donde nos conocimos en Bogotá, y tiene un doctorado y un postdoctorado y un raquete postdoctorado, ya no me lo sé exactamente, creo que tiene que ver bueno, ahorita él nos explica alguna cosa de esas de geografía humana, creo que tiene que ver con la cosa. Es una persona que ha publicado, es un profesor muy reconocido en la Universidad Nacional, su obra intelectual ha sido considerada, según entiendo, patrimonio intelectual de la Universidad Nacional de Colombia, y no sé cuántas más cosas, porque además el tipo es modesto y entonces no cuenta todas las vainas que se ha inventado. Se inventó una cosa que se llama la topofilia, que tiene un alcance mundial, tiene una red de gente que trabaja con ese concepto del diseño urbanístico, del habitar humano. Bueno, ya me corregirá Carlos Mario cuando le dé la palabra, pero estoy tan contento que no le quiero dar la palabra, sino echarle flores, y me tengo que callar porque yo soy el entrevistador y no soy el entrevistado. Entonces, primero que todo, dígame qué es verdad y qué es mentira de todo lo que acabo de decir de usted, Carlos Mario. Bueno, Fer, gracias por la invitación. Eh, bueno, pues tengo una formación de arquitecto, como tú sabes, o una deformación de arquitecto. Originalmente, pues hice una especialización en cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos en América Latina y África. He tenido el privilegio de poder trabajar en casi todos los países de América Latina, salvo en dos o tres, en Honduras, en Panamá, en Uruguay y en Paraguay. De resto, he podido trabajar en todos estos países. En África he trabajado en Kenia, en Marruecos, en Asia, en Turquía, y en Europa, en España, en Italia y en algunos otros países como Suecia, Alemania, Francia, Portugal, bueno, en fin. He tenido oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo, como tú sabes, de la mano de una inquietud intelectual que fundamentalmente pone en obra una relación con el mundo que he denominado topofilia, robándole el nombre a otros autores que ya habían trabajado ese concepto desde perspectivas distintas. Desde mi especialización hice una maestría en filosofía, como sabes, compartimos aula en la Universidad Javeriana en filosofía, primero en el pregrado, luego en el posgrado. Eh, Ahí desarrollé ese concepto de topofilia desde la perspectiva filosófica, haciendo mi tesis sobre Heidegger, ¿no? Llevando las reflexiones de Heidegger al ámbito del habitar a Un partir autor de que nos algunos trabajos gusta que mucho a los dos. nos gusta Ajá. muchísimo, nos gusta muchísimo. Y a partir de Heidegger, bueno, ya empecé a hurgar, a investigar esa figura de raspe y gane. Me he dedicado a raspar en la vida muchas cosas, a veces gano, a veces no. Y ganar para mí es encontrar cosas
que me hacen feliz y que me hacen entender todavía más la realidad y el mundo y mi lugar aquí en el planeta. Sobre esa base hice un doctorado en historia y en geografía y luego el postdoctorado lo hice en antropología social, siempre haciendo todos mis trabajos en torno al tema de topofilia. O sea, topofilia empezó siendo una pregunta, en primer lugar, arquitectónica, luego me di cuenta que era una pregunta existencial. Y a partir de esa pregunta existencial empecé en la filosofía a buscarle un sentido más profundo a esa pregunta existencial. Y eso me envió a la geografía, me envió a la historia, me envió a la antropología, me envió a la sociología y, en fin, hoy en día, cuando me preguntan qué soy, pues fundamentalmente alguien que hace preguntas y que es feliz aprendiendo, que es feliz entendiendo y que es feliz encontrando cosas. Pues en la entrevista pasada con Fernando Espina nos definíamos mutuamente, él y yo, como seres limítrofes, seres que no sabemos a qué territorio pertenecemos, seres fronterizos. Y creo que Carlos Claro. Mario es en ese sentido un fronterizo todavía peor que Fernando Espina y yo, porque Carlos Mario no pertenece a ningún lugar del mundo y pertenece a todos. Yo creo que el ser millennial es algo que se inventó Carlos Mario antes de que hubieran nacido los millennials, porque él ya desde siempre tenía el chip en su ADN de que él pertenecía al mundo entero y por el mundo entero ha viajado y ha paseado y ha estado a punto de morirse. Yo no sé dónde estuvo a punto de morir en no sé qué evento natural. De modo que eso es una de las cosas más interesantes. Yo no le he hecho la carta astral a Carlos Mario, pero estoy seguro que su casa nueva debe ser muy interesante, porque esa es la casa que tiene que ver con los viajes, que tiene que ver con ampliar la mente, ampliar la conciencia y que tiene al mismo tiempo que ver, por supuesto, con el desarrollo espiritual. De modo que yo tengo la convicción que si profundizamos hoy un poquito, descubrimos que detrás de toda esa telaraña académica, de toda esa investigación intelectual y de todo ese trabajo teórico que él ha hecho, hay una médula espinal que es fundamentalmente espiritual. A mí no me vaya a echar el cuento de que la topofilia solamente es una carreta académica. Esa vaina tiene que tener su receta secreta en algún tópico que a corto, mediano, largo plazo es espiritual. Así que confiésese de una vez y dígame cuál es la relación entre la topofilia y eso a lo que difusamente llamamos espiritualidad. Es difícil definir esa vaina, pero ¿cuál es ahí tiene que haber un vínculo, ahí tiene que haber un vínculo. Cuénteme cuál es el vínculo. Bueno, yo más que un ser fronterizo, yo creo que soy un ser frenterizo, ¿no? Aquí da cuenta los 40 centímetros de frente que tengo. Y sí, evidentemente, claro que tiene un rollo espiritual, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros nos hacemos una pregunta en algún momento de la vida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a qué venimos? ¿Mm? Y nos inventamos la respuesta de manera más o menos difícil. Inventarnos la menos difícil es permitir que otros la respondan. Ajá. Entonces, por el hecho de nacer en una casa o en una familia, ya uno no tuvo que escoger una religión porque nació dentro de la religión de sus papás, ni tuvo que escoger un partido político porque le adoptó el partido de los papás, y un equipo de fútbol porque le tocó el equipo de fútbol del papá, y entrar a una escuela para adquirir conocimiento, pues uno no la escogió, lo metieron en un colegio, ¿verdad? Y tenía que escoger una carrera, entonces debía hacer alguna carrera inteligente que permitiera ganarse la vida honradamente y dar cuenta de cómo se le podía sacar brillo al apellido en función de que uno no podía escoger cualquier cosa, así que la multiplicidad de variedades de carreras se reducían a unas cuantas, así que había que escoger una carrera. Y bueno, por ahí se va tramitando la vida fácil cuando dejamos que sean otros los que decidan por nosotros, ¿no? Sea la cultura, sea la tradición, sea la historia, sea la familia. Y bueno, algunos no nos conformamos con eso, así que empezamos a cuestionar desde el partido de fútbol
luego el equipo de fútbol, luego el partido político, luego la religión y luego todas las preguntas existenciales que hacen que a algunos la adolescencia se nos extienda unos 30 o 40 años más de lo que normalmente dura. Todavía no hemos salido de Entonces, ella, ¿verdad? no. Yo ya voy como en la tercera y estoy fascinado de andar haciéndome preguntas y no sintiéndome satisfecho normalmente con las respuestas que el mundo me da de manera simple y sigo buscando más allá, tratando de seguir raspando a ver si encuentro algo más allá de todo eso, siguiendo un método fenomenológico, ¿no? Yo creo que el raspe y gane se lo inventó Aristóteles y luego lo trabajó Heidegger y para hablar de fenomenólogos más cercanos, Bachelard, entre tantos otros, ni qué decir de Husserl, ¿no? El padre de la fenomenología. Para los Entonces, que no saben ese raspe... qué es la fenomenología, ¿Mm? estamos hablando un poco de una metodología filosófica que consiste en ver la construcción de la realidad en su proceso. Entonces hay como una fenomenología de las experiencias. Los objetos no están ahí dados, sino que los vamos haciendo, los vamos construyendo, y esa es la fenomenología de las cosas. Y entonces, ¿cuál es la fenomenología de la topofilia? ¿Cómo así que un arquitecto se dedica toda su vida a no ser arquitecto, sino filósofo de la topofilia? ¿Cómo es esa vaina? La topofilia, según un geógrafo chino norteamericano que se llama Ji Futuan, hoy en día es profesor en la Universidad de Wisconsin, es una persona ya muy mayor y es un geógrafo muy reconocido. Para él la topofilia es el conjunto de las relaciones emotivas y afectivas entre los seres humanos y los espacios donde vive. Si uno tiene una relación grata, se llamará topofilia; si es una relación ingrata o desabrida, topofobia. Algunos tienen una relación reverencial con ciertos lugares, entonces se la llama topolatría, pero la relación que más caracteriza la situación de las personas en el mundo con respecto a su entorno la llama la toponegligencia Ah, o topoindiferencia, ¿verdad? mm, Ser negligente con el lugar, con la ciudad en la que vivimos y incluso con el entorno en el que vivimos. mm. Esa es la perspectiva de Ji Futuan. Hay otra perspectiva que es anterior a la de Ji Futuan, que es la de Bachelard, un libro que seguro tú conoces, Fer, que es La poética del espacio. Claro, Y usted me hablaba mucho de eso. Bachelard es un Usted me, fenomenólogo, fundamentalmente usted me puso a fenomenólogo leer ese francés. libro, sí. Uh-huh. Sí, para Bachelard la topofilia es una categoría poética del espíritu. Quien conecta la topofilia con lo espiritual en realidad es Bachelard. Y Bachelard dice, por ejemplo, algo que a los arquitectos no les gusta, y es que un pájaro no le hace sonido a otro pájaro. Uh-huh. Que en los habitáculos, los lugares donde vivimos, los hacemos desde dentro. Y lo dice de una manera bellísima porque él dice que los pájaros, con el empuje del pecho, construyen su morada. Recogen las pajitas por ahí y por allá, como todo el mundo, ¿verdad? Todos vamos recogiendo pajitas por todos lados y nos inventamos Uh-huh. nuestro micromundo. Y en el momento en que el pájaro se acomoda en el nido, con el calor del pecho le da una forma. Es decir, se construye de adentro hacia afuera, es lo que nos está diciendo Bachelard. Sí, La arquitectura se construye desde afuera, claro. pero Heidegger dirá también en su momento, Alguien le hace a uno su casa sí, y uno va y la compra y va y sí, acomódese como pueda se y acomódese como nada que ver. pueda. Uh-huh. Así es, y muchas veces no tiene nada que ver con uno, ¿no? O con la familia, y al contrario, uno tiene que adaptarse a la forma de la casa y la forma de la vivienda y organizar su vida en dos alcobas o en tres o en una, si es un loft, en fin. Eh, Heidegger, tú recuerdas, Fer, dice que no se construye para morar, sino que se construye porque se mora. ¿No? Ajá. Ahí también le da duro a la arquitectura en el sentido clásico, Sí. ¿verdad? Se construye porque se mora. El O sea, arquitecto ya se mora, construye solo para que existir moremos. nos hace morar, Claro. solo existir nos hace morar en el mundo y ya hacerle arquitectura a esa natural tendencia a existir morando es la que lo que ya se va a volver Uh -huh, arquitectura y urbanismo. uh -huh. Ajá, Ahí lo ajá. que llama la atención tanto Heidegger como filósofo, como
Bachelard como fenomenólogo también y poeta, es que se construye desde adentro. Primero nos construimos nosotros y nos construimos en el mundo y nos construimos en el tiempo, ¿no? Que es uno de los grandes temas de Heidegger. No nos construimos solamente en el espacio, ¿verdad? En lo que nos rodea, en los cuadros y en las cosas y nuestra manera de ser y de estar, sino que nos construimos en el tiempo. Pero también nos desconstruimos en el tiempo. Y ese proceso de construcción y de construcción es lo que permite irnos afirmando en lo que creemos que somos. De tal manera que en algún momento de la vida nosotros creemos que somos nuestros atributos, que soy alto o bajo, o flaco o gordo, y tengo los ojos cafés o azules o negros, y que soy calvo o peludo, y que soy joven o viejo, y que soy de buen genio o de mal genio. Y esos atributos terminan confundiéndonos con lo que creemos que somos. Y eso es tanto como creer que la arquitectura simplemente es la suma de paredes y de atributos largos, anchos, ¿verdad? Altos, bajos, amplios, estrechos. La invitación que hace tanto Bachelard como Heidegger a entender nuestra manera de habitar es a que nos conozcamos nosotros mismos en nuestra manera de relacionarnos con el mundo y que nuestra primera casa somos nosotros. Nuestra primera casa es el lenguaje, ¿no? Lo dice Heidegger también en su momento, ¿no? El lenguaje es la casa del ser. Somos lo que decimos, somos lo que hacemos, somos lo que hablamos, y al hablar, al nombrar, le damos forma al mundo, le damos significado. Entonces, bueno, ¿eso a qué lleva a la topofilia? En mi caso particular, yo tuve una circunstancia muy curiosa, y es que yo no nací en ningún lado. Entonces, eso me llevó a buscar qué era el lugar del nacimiento, de dónde soy. Cuando alguien me pregunta de dónde soy, pues yo digo que de todas partes. Y ese que no nací en ningún lado se refiere al hecho de que mi papá trabajaba en Ecopetrol y estaban explorando petróleo en un lugar en la selva, en el Magdalena Medio, cerca a Barranca Bermeja, en un municipio se llama Barranca Bermeja, y en una vereda, una zona que se llama El Centro. Y cerca al centro estaba el Pozo 8. Y yo nací en el Pozo 8. Y el Pozo 8 se secó, y como se secó el Pozo 8, pues se levantaron los camiones y las grúas y desapareció el Pozo 8 y se lo comió la selva, así que no quedó nada del lugar donde nací. Quedé convertido en un polímero, en un derivado del petróleo, como un polímero más. Entonces no me satisfacía mucho ser un polímero, y traté de entender qué es eso de ser de un lugar, yo que no nací en ningún lugar. Porque Claro. mi lugar desapareció. Sí, Entonces yo sí. creo que por eso soy química y biológicamente desarraigado y Nómada. abocado a inventarme un lugar. ¿Qué es un lugar? Y por eso la pregunta de toda mi vida ha sido eso. ¿Qué Ajá, es un lugar? Y esa es la ajá. base de la topofilia, ¿no? Topofilia, como tú lo sabes muy bien, quiere decir el amigo del lugar. Sí. Así que como yo no tengo un lugar de origen, me convertí en el amigo del lugar que me ando inventando a cada paso, y que hace que mi casa en realidad sea una maleta, y que seguramente por eso haya viajado tanto en la vida, y que a donde llegue me sienta en mi casa, me sienta en mi hogar, y finalmente eso me remite a sentir el mundo de esa manera tan cercana, tan íntima, que hace que cuando yo llego a un lugar no me considero un turista, sino un viajero, y me acomodo, y me gusta subirme en el bus y que me lleve al último paradero y recorrerme la ciudad y luego bajarme y devolverme a pie y relacionarme con la gente y comer donde come la gente y ir a los sitios, tratar de habituarme y de acomodarme como los pájaros a la forma del nido, darle la forma a ese lugar. Y así he habitado lugares que son muy, muy queridos y que siento tan íntimos en mi corazón como el lugar donde hoy vivo, que es Bogotá, pero así han sido otros muchos lugares. Tengo esa relación con muchos lugares en México, en España, en Brasil, en Perú. Ahora más recientemente, de unos años para acá, en Turquía. Tengo una relación muy estrecha, muy íntima con Estambul, especialmente.
Y bueno, con muchos lugares del mundo, con Vietnam también, algunos lugares de Vietnam también los siento muy, muy cerca, de Grecia. He tenido el privilegio y la fortuna de haber viajado por muchos lugares en el mundo, tratando de entender eso, qué es un lugar y qué hay detrás de ese lugar, fenomenológicamente, raspando y tratando de ver qué es lo que ese lugar tiene, qué es lo que ese lugar es y qué hago yo ahí y qué relación hay conmigo, ¿no? Y eso me hizo llevar a cabo un viaje alrededor del mundo hace ya casi 20 años, tratando de integrar a la pregunta por el lugar, la pregunta por lo que en las culturas se llama Dios. Más allá de las religiones, más allá de las creencias colectivas, ¿qué es lo que la gente llama Dios? Y de esa manera, preguntándome por el lugar y por esa idea de Dios o esa experiencia de Dios en cada lugar, he ido tejiendo una trenza a lo largo de la vida que hace que evidentemente la relación con el lugar tenga una connotación profundamente espiritual, ¿m? Ligada al habitar. Y el habitar, entendido como la forma de relación no que se establece con el espacio, como quería el geógrafo Yi-Fu Tuan, sino que se establece con las personas, con el mundo, Ajá, con la historia, a través del lugar. Yo creo que estamos en relación con los seres humanos y no humanos también, ¿verdad? Y con nosotros sí, mismos sí, a través del lugar. sí. Y ese es el sentido particular de la idea de topofilia que he ido construyendo, donde un lugar no es un espacio, que es otra cosa con la que los arquitectos no están de acuerdo. Ajá. Un lugar y un espacio se entiende como lo mismo, incluso de manera cotidiana nosotros hablamos indistintamente de un lugar o de un espacio, pero lo que yo he ido encontrando a lo largo de mi vida y de esta trenza entre lo espiritual y lo intelectual es que un lugar no es un espacio, sino un lugar es un encuentro. Cuando uno se encuentra con alguien, Qué bella frase. Un lugar es un encuentro. ahí se funda un lugar. Cuando me encuentro con un amigo, con un hermano, como contigo, o con mis hijos, cuando hay un encuentro significativo, o conmigo mismo. ¿Mm? Porque no siempre nos encontramos con nosotros mismos. Cuando coincidimos, cuando casamos dentro de nosotros mismos y cuando de alguna manera se abre nuestro corazón, ¿m? Ahí se funda un lugar. ¿M? Por eso las personas cuando le van a declarar el amor a su pareja por primera vez, no la llevan a un Burger King ni a un McDonald's, ¿no? Seguramente. Porque el lugar se construye cuando un par de ojos enamorados se cruzan y de repente se iluminan y desaparece el espacio y desaparece el tiempo y 2 horas se vuelven un segundo, el segundo, 2 segundos de un beso, de una mirada enamorada y el lugar se funda ahí, el espacio ya no tiene importancia. De tal manera que cuando después de los años caminan y si esa pareja dice, ¿te acuerdas que ahí nos conocimos? Eso sí se convirtió en un lugar. Ya ese espacio se Ah, convirtió en un lugar. sí. Tiene un significado, tiene un sentido. Y si Tiene un esa afecto. fuera, Sí. sí, si esa fuera nuestra relación con nuestra ciudad, si esa fuera nuestra relación con nuestra casa, con nuestro barrio y con el mundo, yo creo que el tema emocional de la topofilia nos haría cada vez ser más corazón y menos cabeza, cada vez más emoción y menos intención, cada vez más humildes y cada vez menos arrogantes y soberbios, imponiéndonos sobre la naturaleza, imponiéndonos sobre la ciudad, imponiéndonos en el mundo a la luz de lo que creemos que somos, cuando en realidad somos una gran pregunta que anda recorriendo el planeta y tratando de acomodarse en una respuesta que llama casa, o que llama ciudad, o que llama oficio, o que llama profesión, o que llama disciplina, y que es aquello que nos pone en relación con el mundo y a través de los cuales el mundo nos conoce, ¿no? Eso es un poco el Somos una sentido gran de pregunta Ophelia. que anda por el mundo. Eso está de escribirlo en latín. Somos una gran pregunta que anda por el mundo. Esa es la mejor definición que he oído últimamente del Homo sapiens, de este nómada, porque al final nunca hemos dejado de ser nómadas. El Homo sapiens, la mayor parte de su existencia en este planeta ha sido nómada, no sedentario. De modo que la pregunta por el lugar
es una pregunta hasta cierto punto de un nómada que se sorprende de que el mundo sea sedentario cuando no es lo natural que lo sea. O sea, Carlos Mario Llori, el filósofo nómada, quiere saber qué es un lugar porque lo raro para él no es la sedentariedad, sino que es el ambulismo, no el sonambulismo, sino el ambulismo por el mundo. Y en ese ambulismo lo que va descubriendo, es mi forma de interpretar lo que nos cuenta Llori ahorita, lo que va descubriendo como arquitecto es que el espacio no existe, sino como afecto, que el espacio como invención de la geometría o de la trigonometría no está ahí afuera para que le pongamos ladrillos y cuadrículas y lo vendamos en cómodas cuotas mensuales y una cuota inicial, sino que el espacio es el encuentro con el otro, el encuentro más allá de espacio y tiempo. Eso entonces sería como una especie de filosofía trascendental de la arquitectura o del urbanismo. Qué bonito que pensar en el habitar humano lleve a la conclusión de que no estamos en ninguna parte ni somos de ningún lugar y que los momentos en los que más cálido se vuelve un espacio son los momentos en los que el espacio desaparece. Entonces ahí hay un tema muy bonito de la relación de la dialéctica entre lo interior y lo exterior, que me parece que es profundamente interesante porque en las escuelas espirituales se habla siempre de ese no estoy allá afuera, estoy aquí adentro, y lo que está afuera en realidad no está allá, sino que está aquí. El juego del adentro con el afuera es lo que está detrás entonces de esa búsqueda de lo sagrado. Y cómo se siente, cómo se encuentra eso, porque yo en la personalidad de Llori, eh, yo veo a alguien que sabe, como pocas personas que yo conozco, ser profundamente inmanente y trascendente a la vez. El tipo está completamente aterrizado haciendo sus viajes y creando su movimiento mundial de topofilia y escribiendo sus libros y interviniendo en proyectos sociales y arquitectónicos y haciendo realmente mucha intervención social, que es lo que finalmente entiendo que hace con la topofilia, es como ir a transformar o a decirles, a ayudarles a las comunidades a transformarse a sí mismas a través de la aplicación de todos estos conceptos que aparecen tan abstractos, pero que yo no sé cómo es que Carlos Mario los vuelve aterrizados y hasta cobra por ellos a las instituciones a las que se los vende. Entonces es un tipo que por un lado está por allá muy metido en el mundo, pero al mismo tiempo uno lo mira a los ojos y uno siente que este señor vino de las Pléyades, que no estás aquí de algún modo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de estar y no estar? ¿Y cómo es eso, cómo eres un sibarita y al mismo tiempo un santo? Porque yo te veo muy en las dos, en los dos polos al mismo tiempo. No conozco un sibarita mayor, ya lo oyeron ustedes describiendo cómo se goza cada momento, cada ciudad, cada persona, cada vendedor de empanadas que se encuentra en cada calle de Nueva Delhi, y al mismo tiempo, que es un sibarita hedonista que está gozándose ese, errar por el mundo, al mismo tiempo lo siento yo un poco trascendido. Tal vez por eso nos gustaba mucho esa película que veíamos de pelados, tú y yo juntos, que no nos perdíamos un solo capítulo de Kung Fu de David Carradine en televisión. Pero usted sí logró ser David Kung Fu y viajar por el mundo rabundo todo el tiempo. Yo sí me quedé quieto en una ciudad toda la vida. Entonces, no sé. Yo conozco pocas personas que hayan viajado tantos moviéndose tan poco. No hay que ir Bueno, gracias. físicamente a muchos lugares para ser habitante del mundo y tú eres un ejemplo de eso, claramente. Pero sin duda los viajes eh, debieron haber producido una conmoción espiritual muy profunda. Yo leía a Morris Berman, un autor que yo leo mucho,
que tiene toda una teoría acerca de las características espirituales de la vida nómada. Y él dice que realmente cuando comenzaron las religiones institucionales fue cuando comenzó la cultura, cuando comenzó la vida agraria, y que los nómadas tenían una relación tan cercana a las madres con sus hijos, porque no podían tener demasiados muchachitos, tenían que tenerlos muy pegados a su cuerpo, que eso les daba una seguridad en la existencia tan fuerte que esos chicos después no necesitaban las estrategias de la religión para volver a sentir el vínculo que da la seguridad ontológica con la madre, que da la cercanía ontológica con la madre, ese vínculo afectivo que supera lo que se llama la falla básica en psicología infantil y en psicología en general, que es como el origen de toda angustia, de todo vacío, de toda digamos, de todo sinsentido existencial. Entonces, el nómada de alguna manera, ¿qué pasa con el nomadismo que nos construye tanta relación con el mundo? ¿Cómo es esa meditación de la impermanencia, como dice el budismo, ¿no? El nómada todo el tiempo está en esa relación con la impermanencia. ¿Cómo ha sido en el caso de Carlos Mario la relación con la impermanencia a través del viaje? Viajar ha sido su método de meditación. Yo creo que ese ha sido una de sus principales prácticas de meditación. Viajar, 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 viajar. Casi que como un mantra que se repite, porque igual cuando se está en estado de meditación es una forma de viaje al interior de sí mismo, y el interior de sí mismo resulta ser un universo extraordinario cuando uno deja de ser uno y asume o transpira esa conciencia de ser parte de algo más, ¿no? De todo, ¿no? La trascendencia en medio de la inmanencia, la inmanencia de la fuerza incita también, como la llamaba Aristóteles. Sí, yo creo que en el nomadismo hay una manera de entender el desarraigo dentro del cual hay una nueva forma de arraigo, porque el arraigo normalmente lo relacionamos con que estamos en un lugar, anclados en un lugar, estoy arraigado en este lugar, he echado raíces en ese lugar. Ajá. Pero en un mundo como el que vivimos, Fer, donde cada rato nos están cambiando las reglas del juego, ¿no? No Sí. acabamos de hacer las preguntas y ya nos cambiaron las respuestas, o no acabamos de encontrar las respuestas cuando ya nos cambiaron las preguntas, mejor. El nuevo arraigo en realidad es a la movilidad, ¿no? En la Sí. búsqueda de estabilidad, que es algo psicológicamente tan importante para nosotros, incluso para la construcción de la idea de identidad, el tener parámetros fijos, ¿no? El tener el principio de autoridad del padre, o la norma, o la ley, así sea por la amenaza de la sanción, así sea por la interiorización a través de la culpa, de esa forma de llamarla, de vulnerar la conciencia, ¿no? Aterrizándola en lo que debimos hacer y no hicimos, o en lo que hicimos mal, de acuerdo con lo que se nos ha dicho que debimos haber hecho. Yo creo que el desarraigo no es un desprendimiento, es otra forma de prendimiento al mundo. Es eso que tú acabas de decir, el bebé ligado a la madre, ¿no? Hay un desprendimiento radical, hay un momento de desprendimiento radical que es el que nos lleva a despegarnos de nuestros padres o de nuestra casa natal. Pero finalmente nunca nos desprendemos de nuestros padres ni de nuestra casa natal, en lo que significan y en lo que emocionalmente llevamos de ellos en nuestro interior. De tal forma que a mi manera de ver el desarraigo no existe. Uno siempre está arraigado a algo, así sea la movilidad, como en mi caso. ¿Mm? Saber que en cualquier lugar donde estés, en cualquier espacio donde estés, estás bien. ¿Mm? Si estás tú. Los cuadros que estoy viendo atrás, ahí en tu casa, ¿Mm? Los libros, esa es tu casa, ¿no? Si uno le quita todo eso, son unas paredes desnudas que no dicen nada, ¿no? Lo primero que hace una persona o una familia cuando llegan a una casa nueva es colgar cuadros, ¿no? Ajá. Es poner objetos, es rayarlo, rayar el Sí, espacio, ¿no? hacer. Los pájaros, no, los perros levantarían la patica, ¿verdad? Nosotros no levantamos la patica, pero colgamos un cuadro y ponemos una tela, una lámpara, cosas que nos han significado, que nos han regalado seres queridos, o que nos han significado, que nos hemos traído como parte de un lugar o parte de un sitio, y eso es lo que puebla a nuestro alrededor, y eso es lo que le da sentido a estos espacios
fríos e impersonales del mundo moderno en el que vivimos y en el que vivimos como el mundo moderno nos ha enseñado, de una manera muy funcional y muy práctica, ¿no? El comedor es el lugar para comer, la sala el lugar para hablar, el estudio el lugar para estudiar, para trabajar y el dormitorio el lugar para dormir, ¿verdad? Sí. Pero que uno cambie de uso acá estos espacios ya supone una forma de apropiación que transgrede lo que nos está diciendo la arquitectura funcionalmente, que transgrede lo que nos está diciendo el mundo funcional en el que vivimos y que nos hace vivir de una manera más libre, ¿no? Al interior de nuestra propia casa, donde se supone que tenemos algún control de nuestra vida. No sé si Carlos Mario haya hecho, y seguramente que sí, alguna reflexión sobre la fenomenología del habitar ahora en tiempos pandémicos. Eh, ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo se vive este sedentarismo y esta reclusión en nuestra cueva forzada a la que hemos estado sometidos todos los habitantes de este planeta, o casi todos? No sé, no sé en qué sentido se están perturbando algunas cosas que veníamos creyendo. Por ejemplo, muchos sociólogos estaban hablando de la liquidez del mundo actual como un mundo de liquidez en las relaciones, liquidez en el trabajo, liquidez como quien dice, todo es fluido, nada es permanente, nada es constante, y ahora de pronto esto que nos está ocurriendo pues nos estabiliza y al mismo tiempo nos hiperconecta. No sé qué reflexiones haya hecho Yori sobre este tema. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto varias cosas. En primer lugar, la crisis civilizatoria en la que estamos, ¿m? En términos de nuestra relación funcional e incluso depredadora con el planeta. Y nos ha hecho consciente que el distanciamiento social no es un invento de la ley, ¿m? Sino que es algo que ha existido toda la vida y que hemos cultivado en la modernidad. El distanciamiento social entre estratos, en el caso colombiano, entre pobres y ricos, o entre castas, como en el caso de la India, o en tantos otros lugares, ¿no? El distanciamiento social producto de creernos más que el otro, o de creernos con alguna clase de superioridad moral, o de creernos que porque tenemos más o tenemos menos debemos estar en cierto lugar dentro de la dinámica social. Y yo creo que la pandemia nos ha bajado a todos los pantalones y nos ha mostrado desnudos en términos de que la vulnerabilidad es la misma en el pobre, en el rico, el blanco, el negro, el indio, el amarillo, el, cualquier ser humano. Estamos todos en la misma situación de vulnerabilidad. Y por mucho dinero que se tenga, el personaje puede terminar entubado en una UCI y a lo mejor ahí pasó sus últimos días. Entonces, eso nos ha puesto de manifiesto frente a nuestra enorme vulnerabilidad y por otro lado, frente al significado de nuestra relación con el otro. La cercanía puede resultar una amenaza en el contexto del COVID por la transmisión del virus, pero por otro lado esa necesidad de la cercanía la suplimos a través de las redes sociales. Yo como ahora nunca había tenido una relación cercana, por ejemplo, con muchos de mis amigos que viven en otros países. Hubiera podido llamarlos antes a través de WhatsApp o conectarme con ellos por internet, pero no lo hacía. Pero ahora en el marco de esta Sí. situación he fortalecido mucho mis vínculos lejanos y se han hecho sensibles y la enorme cercanía que tengo con personas con las que espacialmente estamos muy distanciados, hablando del distanciamiento social. Entonces yo creo que uno de los saldos Cierto. positivos, porque hay muchos saldos negativos que todos conocemos, uno de los saldos positivos es esa necesidad del otro, de la interacción, del tejido social, de las redes, no de las redes sociales en abstracto, los 30.000 amigos que alguien puede tener en Facebook o en Twitter, Claro, sino la necesidad de construir confianza, ¿m? En un medio en el cual, a través de la pandemia, se ha puesto de manifiesto la desconfianza, ¿no? claro. La desconfianza frente al Estado, la desconfianza frente a la relación que tenemos con la naturaleza, la desconfianza frente a nuestra manera de consumir. ¿Será que hemos hecho algo malo para que estemos en este momento viviendo lo que estamos viviendo? ¿Qué hicimos mal? Ajá, ajá. Entonces esas preguntas nos llevan a posicionarnos y a irnos parando de otra manera, ¿no? En nuestras Correcto. relaciones y yo esperaría como un saldo positivo ese sentido de vecindad y de acercamiento que va en contravía del famoso distanciamiento social y yo creo que cada vez es más viable
que encontremos cosas comunes entre nuestras diferencias, ¿no? En el viaje que yo hice alrededor del mundo, eso fue lo que encontré. Cuando alguien me preguntaba qué era lo más importante que yo había encontrado, y lo que encontré fue esa enorme similitud en nuestras preguntas y en nuestras maneras de ser, que nos hermanan a personas en cualquier lugar de la China o de la India o de Australia o de Noruega, ¿no? Somos Recuerdo el mismo. una situación, Fer, Sí, en, en, en Indonesia, concretamente en Kalimantan, lo que se llamaba antes Sumatra. ¿Mm? ajá, Kalimantan es una isla donde todavía hay caníbales, y yo, muy aventurero, me fui en un barco carguero, y cambié trabajo en el barco porque por transporte. Entonces yo cargaba y descargaba el barco, y el capitán del barco me llevaba cada vez más arriba por los ríos de Borneo, perdón, no era Sumatra, era Borneo, ajá, por los ríos de Borneo buscando a los caníbales. Entonces, él no hablaba español ni hablaba inglés, hablaba solamente malayo. Entonces, de alguna manera yo me preguntaba que para dónde iba, a través de las señas le dije que a dónde iba. Y él me decía que también con señas, no hablábamos, no compartíamos ni una sola palabra, que qué iba a hacer cuando me encontrara con los caníbales, que se les iba a dar de comer, ¿no? Todo esto con un ajá, lenguaje de señas. Entonces, con sí, mucho humor, me convenció de que en vez de buscar a los caníbales para que les llevara de comer, me fuera a su casa en una aldeíta, en cualquier lugar, cualquier afluente de estos ríos. sí, Y allí me invitó a su casa, ¿m? Conocí a su mujer y a sus hijos, me preguntó con señas que si yo tenía hijos, y le dije que sí. Yo tenía a mi hija pequeña, Aletia, de la cual tú eres el padrino, por ajá, cierto, Aletia. Le saqué una foto de mi hija, y él tomó la foto de mi hija y la puso en su álbum familiar al lado de sus qué hijos, ¿no? hermoso, ajá, ¿Cómo se construye una relación de tal nivel de afectividad, de tal nivel de cariño? Porque me tuvo en su casa como 4 días con tal de que no me fuera de los caníbales. Me ofreció su casa, sus comidas, y compartimos todo eso sin hablar una sola palabra, y haber ajá, construido una relación de familiaridad dentro de la cual la foto de mi hija todavía debe estar en ese álbum familiar en cualquier lugar remoto de la isla de Borneo. sí, qué cosa tan hermosa, sí. Increíble, bellísimo. Bueno, pero mm, no sé si estamos dándole la vuelta al mismo tema todo el tiempo, como en espiral, y tal vez nunca lleguemos al centro de esa espiral o al ojo de ese huracán, porque finalmente estamos tratando de descifrar algo muy difícil, la relación entre el adentro y el afuera, el significado existencial del habitar, eh, la relación entre, entre esa profunda capacidad de gozo respecto al mundo y respecto a la gente, y la relación con lo sagrado. Yo ahorita estaba tratando de encajonarlo a usted por algún lado, de ponerle la trampa para que me, eh, para que me hiciéramos le hiciéramos algún giro a ese tema de cómo ser un santo sibarita o o un, eh, un Narciso Golmundo, como diría Germán Hess, o un otros dirían bueno, pero eso sí ya sería una mala versión, un jesuita, que tienen una vida muy rica y al mismo tiempo una vida muy espiritual. Eh, yo creo que usted nunca tuvo ese conflicto entre los valores del adentro y los valores del afuera, entre los valores de lo sagrado y del espíritu, y los valores del gozo, del placer, de la buena comida, de la buena sexualidad, no sé, del mundo en el sentido sibarita del término. ¿Cómo hizo o cómo hace para no entrar en conflicto con el mundo? Bueno, yo creo que uno no entra en conflicto con el mundo, porque entrar en conflicto con el mundo es entrar en conflicto consigo mismo. Uno entra en conflicto con la sociedad, con el Estado, con la institucionalidad,
con ciertos valores, con ciertas prácticas que lo pueden a uno conflictuar. Pero el mundo es lo que nosotros construimos, ¿no? Y la manera como lo nombramos. La actitud que uno tiene frente al mundo le da sentido al mundo de una u otra manera, y el mundo puede ser horrible si uno tiene esa relación con el mundo y lo llama de esa manera, o puede ser algo maravilloso. En cualquier caso, el mundo tiene de todo, como los seres humanos, que tenemos tanto de sacro como de profano, como tú muy bien has dicho. Cuando yo tuve 7 años me ocurrieron tres cosas muy importantes. Una de ellas fue que descubrí mi vocación de maestro, ¿no? Yo llevo 50 y casi 54 años en la docencia, ¿no? 53 años en la docencia, porque a los 7 años yo vivía en un lugar donde la casa en la que vivían con mis padres, por supuesto, no había más casas en el barrio, salvo una casa al lado que resulta ser la otra situación importante en mi vida en ese momento, donde vivía persona que es mi compañera, ¿no? Hoy en día. Entonces, a los 7 años encontré mi compañera, encontré mi vocación de maestro. Yo cuando llegaba del colegio todos los días veía que los niños de las personas, de los obreros que estaban trabajando en la construcción de las casas vecinas no iban al colegio. Y yo le preguntaba a mis padres por qué esos niños no van al colegio y yo sí. Entonces me lo explicaban de una manera muy clara, es que son niños pobres. Entonces ya yo entendí que los niños pobres no tenían derecho a ir al colegio, pero me inquietaba el por qué podía ir al colegio y ellos no. Entonces sentía una especie de culpa en términos de que por qué yo tenía un privilegio y esos niños no. Y todos los días me traía del colegio unas tizas y me conseguía unas tablas en las obras, me las llevaba al garaje de la casa donde vivía y ahí armé una escuelita. Entonces, lo que me enseñaban en el colegio por la mañana, yo se lo transmitía a los hijos de los obreros, a los niños en la tarde. Y me gustaba muchísimo, me hacía muy feliz. No sé por qué a los 7 años yo no racionalicé la experiencia, pero sabía que me hacía muy feliz compartir lo que yo había aprendido con los otros niños. Entonces, desde ahí me dediqué a la docencia, desde los 7 años. Conocí a mi compañera, pasó una larga vida donde ya no nos vimos durante muchísimos años, nos volvimos a encontrar en algún momento dado y bueno, se fueron conjuntando las cosas. La tercera cosa importante que ocurrió a los 7 años fue la de sentir una presencia adentro de mí muy fuerte, algo que me doblegaba y que yo sabía que no era yo, en mis limitaciones y en mis preguntas infantiles, una presencia muy fuerte, donde con el tiempo, elaborando la situación, fui consciente de un misticismo profundo y natural, innato, innato. No es algo producto de un esfuerzo, ni de una pregunta, ni de que me convencieran los curas o cualquiera que fuera de una religión o de otra, ni entendía la idea de la religión, pero sí sentía una presencia de algo superior adentro de mí. Y esos elementos me han acompañado toda la vida, ¿no? De tal manera que cuando hice mi viaje por el mundo preguntándome qué es lo que la gente llama Dios, llevaba esa presencia adentro y quería entender cómo se vive esa idea de Dios en las diferentes culturas. De hecho, es una palabra que no me gusta usar porque uno nunca sabe cómo la está entendiendo el interlocutor. Sí. Cada uno tiene una manera muy distinta de entender a Dios por convicción propia, por herencia, por imposición, por cultura, por creencia, por religión, ¿verdad? Entonces trato de cuidarme mucho de cómo uso esa palabra y de con quién la uso. Y en un contexto Sí. tan abierto como el que estamos ahora, estoy seguro que cada una de las personas que nos pueda estar viendo tiene su propia idea. Pero yo quería entender qué era lo que la gente llamaba Dios y lo que me encontré en las distintas religiones, lugares y creencias a las que pude acceder era lo mismo, ¿no? Dios no es un concepto, ni siquiera es una creencia. Dios es una experiencia, Ajá. es una emoción puede que se intelectualice, puede que se ritualice, puede que se socialice, pero finalmente es una creencia
en algo superior que está dentro de nosotros mismos y que de una u otra manera puebla de sentido nuestras cosas cuando amamos, ¿no? Y se pone de manifiesto a través del acto del amor en sus múltiples maneras y en sus múltiples dimensiones. Un amor que no es un amor egoísta posesivo, sino es el amor que yo experimentaba con los otros niños en el barrio cuando les transmitía lo que en la mañana me enseñaban los maestros en la escuela. Porque muchas veces nos hacen pensar en Dios como algo que ocurrió antes de que existiera el universo, y hasta puede que sea así, pero a veces tiene tanto sentido pensar que eso que se llama Dios no es sino más bien algo que está ocurriendo. Dios es esto que está ocurriendo. Dios es esto que está ocurriendo. Es decir, es este encuentro que se está dando. Dios es esta noche que estamos olfateando. Dios es este gato que se está subiendo aquí en mi poltrona. Dios es lo que viene sucediendo y lo que viene investigándose a sí mismo en el universo, que es un concepto, digamos, más, pero sobre todo, Dios es eso que que se va produciendo en la medida en que vamos abriendo el corazón. Claro. O sea, un Dios que no preexiste al acto amoroso, un Dios que no existe, no preexiste al deseo de bondad, al deseo de que otros sean felices, ni a la empatía por otros seres humanos, sino que es algo que va llegando a existir en la misma medida en la que vamos creando, en la que vamos descubriendo el gozo del bien, el gozo del afecto, el gozo del encuentro con el otro, ¿no? Es un Claro, Dios, claro. digamos, es un Dios más heracliteano, no tan parmenidio, un Dios en movimiento que ni siquiera se conoce a sí mismo todavía porque no ha terminado de realizarse y de investigarse a sí mismo a través del acto de la entrega al otro, ¿no? Bello. Sí, sí, de acuerdo, Fer. Es La muy intelectualidad, a mi manera de ver, tiene dos dimensiones, que son la arrogancia y la ignorancia. El intelectual siente que sabe y eso le da una fuerza y le da un poder y una seguridad, ¿verdad? En la que fundamenta su autoestima y alimenta su ego. Pero hay una profunda ignorancia y desde esa arrogancia y de esa ignorancia yo me atreví en algún momento a pensar que había dos razones para que la gente se acercara a Dios. Una era el miedo a la muerte, ¿verdad? ¿Cómo así que esto se va a acabar? ¿Cómo así que yo me voy a acabar? Tiene que haber una vida eterna, algo debe quedar de mí, mi alma es eterna y debo terminar por allá en alguna nube al lado de un señor de barba blanca viendo Netflix todo el día y tomando caipirilla, ¿no? Es una idea de paraíso, ¿verdad? O en el infierno, si me porto mal, ¿no? Entonces es una idea muy precaria, ¿verdad? Y yo juzgaba arrogantemente que eso era lo que llevaba a la mayoría de la gente a creer en Dios, el miedo a la muerte y en consecuencia a relacionarse con un Dios benefactor y con un Dios al que se le pueden pedir cosas, como quien va a un gerente de un banco y pues con la diferencia de que Dios le prestaría a uno sin intereses. Oye, ayúdame a conseguir esto, que quiero esta casa, que quiero este trabajo, quiero este dinero, que me encantaría conseguirme este carro tan bonito. Y se establece una relación muy precaria con esa idea, a partir de esa idea del miedo a la muerte. Después pensé que no era el miedo a la muerte lo que llevaba a la mayoría de las personas a buscar a Dios, sino el miedo a la vida. Ajá. El miedo a asumir la vida, a enfrentar la vida en su dureza, en su contundencia, eh, pero también lo que me encontré en este viaje que ha continuado y por el cual camino cada día, es que hay otra razón para establecer una relación con Dios, que no es ni el miedo a la muerte ni el miedo a la vida, sino es el misticismo, lo que de algunos lados se llama lo místico, la vocación mística, que es el experimentar la presencia de algo superior. Llámese Dios, llámese el motor inmóvil, llámese el gran uno, la unidad, el gran espíritu, no sé, todas las culturas lo han llamado de diferentes maneras. Hasta la ciencia se atrevió a hablar de la teoría del campo unificado y poco le faltó a Einstein para llamar una cosa con otra, ¿no? Para integrar una cosa con otra, la ciencia y la religión.
que también era una de sus grandes preocupaciones y sus grandes intereses. Por eso yo creo contigo que no hay un interior ni un exterior de manera separada, sino que el interior es un exterior y el exterior es un interior, ¿no? Dentro de esa vivencia que tenemos de nosotros mismos y de nuestra manera como nos vemos y nos proyectamos en el mundo. Nos ven a través de lo que nos rodea. Entonces alguien llega a tu casa y ve tus tancas, tus cuadros y tus libros y ya se hace una idea de quién eres. ¿Mm? De la misma manera que a través de la ropa que vistes o de la manera como hablas, ¿Mm? Hay una primera aproximación a eso que se es. Entonces lo que está afuera de ti en realidad es lo que está adentro. ¿Mm? Tu mundo interior es tu mundo exterior. Y eso es un poco lo que ha acompañado mi trabajo en los barrios, por ejemplo, en los temas sociales de los que tú señalas, trabajando con las comunidades en la perspectiva de generar topofilia o de alimentar los sentimientos de topofilia en esa relación de mejora por el barrio, de mejora por la calle, por la plaza, por el parque, porque yo creo que no son simples espacios físicos. El mundo exterior del barrio es el mundo interior de los habitantes que viven allí. Si la gente está en conflicto, seguramente que el parque no va a ser ninguna belleza. Si la gente tiene relaciones de cohesión, de integración, de confianza, de afecto, seguramente que el parque va a ser una maravilla, así sea muy pobre, pero lo que se lleva a cabo ahí será maravilloso. Y cada arbolito allí sembrado y cada flor y cada actividad que se lleva a cabo da cuenta de la propia espiritualidad de la comunidad que allí vive, mostrando que la sala de su casa se convierte en la sala del barrio cuando van al parque o cuando van a la plaza o al lugar donde se reúnen. Entonces, yo creo que hay mucha espiritualidad en todas partes, en todos lados, como tú decías, en todas partes está esa presencia y yo creo que hay que aprender a verla y sobre todo aprender a escucharla, ¿no? La diferencia entre orar y meditar es que en la oración se habla con Dios, mientras que en la meditación se le escucha. Debe ser muy interesante el trabajo ya de intervención social con topofilia, porque por supuesto el interventor no es un interventor, es solo un facilitador, y ser facilitador es muy difícil. No puede, supongo yo que un proceso de desarrollo social en un barrio, en cualquier país del mundo en el que tú hayas hecho trabajos o intervenciones, pues es un ir a estar allí y a suscitar una conciencia, una conciencia de pertenencia y una conciencia de cohesión que no necesariamente está despierta, que tal vez está dormida. Y posiblemente ese ir allá no es ir a salvar a la gente, ni es ir a darles plata, ni es ir a hacerles las casas, ni es ir a prestarles dinero, sino que hay algo mucho más de fondo en lo que propone la topofilia respecto al desarrollo social de un país o al desarrollo social de una ciudad, de un barrio. ¿Cómo funciona eso de aterrizar todo esto tan filosófico? Una persona que nos oiga esta conversación dirá, bueno, pero están como por las nubes, ¿cómo se aterriza eso en el barrio de, no sé, si nos das algún ejemplo de alguna intervención, en algún proceso, cómo se suscita eso y qué resultados se ven cuando se baja del cielo a la tierra estos principios en forma de topofilia? Alguna vez tuve oportunidad de trabajar en Kenia, en la frontera con Etiopía, con varias comunidades indígenas de las tribus Pokot, Samburu, Masai, con la comunidad etíope. Era una zona de mucho conflicto. Además, una zona donde había muchísima malaria y muchísimos leones. Entonces había una situación de mucha vulnerabilidad en muchos sentidos, en muchos aspectos. Yo fui invitado a hacer un tema de mejoramiento de vivienda sobre sobre las casas de la comunidad Samburu. Se puede googlear quiénes son los Samburu. Es una familia de los Masái, una tribu de la familia lingüística de los Masái. Y yo llegué allí
por una entrevista como esta, Fer, que me hizo gran investigador afrocolombiano, investigador cultural, Zapata, Manuel Zapata Manuel Zapata Olivella. Olivella. Ujú. Alguna vez yo estaba en un programa radial, es una historia que voy a ligar varias cosas, donde me había invitado un escritor que se llamaba Arturo Laguado, tenía un programa en la radiodifusora nacional que se llamaba Escritores de Hoy y de Mañana. Y él conocía mi trabajo sobre topofilia y me invitó a hablar de topofilia. Y hicimos varios programas radiales y a alguno de las audioescuchas, de los radioyentes, consiguió mi teléfono y me llamó. En ese entonces no había ni internet, ni chat, ni Facebook, ni Twitter, ni celular, ni nada de eso. Era muy difícil conseguir un teléfono. Bueno, lo consiguió y me llamó y resultó que era Manuel Zapata Olivella y me dijo, oye, ven acá que tú estás hablando de las relaciones del ser humano con el mundo, quiero mostrarte algo. Y me invitó a su casa, estuvimos allí con Manuel y me sacó un librito escrito por un misionero capuchino que había trabajado a finales del siglo XIX en la franja ecuatorial de África, donde está la familia lingüística de los Bantú. Y veía en el libro, empezamos a compartir, me decía que el mundo no solamente era eso que yo había aprendido heideggerianamente, ¿verdad? La mundanidad del mundo, cómo se construye el mundo como una circunstancia, la mundanidad del mundo circundante, todos estos conceptos de los que hablaba Heidegger. Me decía que el mundo era algo muy parecido para los bantú. La palabra Muntu, en lengua bantú, quiere decir el conjunto de las piedras, los animales, las plantas, las estrellas, las personas y las herramientas. Eso conforma el Muntu. De tal manera que el muntú adquiere sentido gracias a la relación que con el mundo establecemos a través de las herramientas, de lo práctico, de cómo cortamos una madera y hacemos una casa o hacemos un arado para sembrar, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso no lo había dicho Heidegger, o lo había dicho, lo había insinuado de muchas maneras, pero Heidegger no tuvo jamás el contacto que yo sepa con una comunidad raizal y con unos elementos míticos. Esta comunidad entendía que el universo, la bóveda celeste, era la piel de un animal. Sí. Y que las estrellas eran orificios en la piel del animal, orificios que le había ocasionado los cazadores. Luego, para esta comunidad había una luz afuera, más allá de ese animal. Estamos todos dentro de un gran animal, dentro del gran vientre de un animal herido. El universo es un animal herido. Y esas heridas, que son los orificios en la piel, nos permiten ver la luz que hay allá. Y esa luz, esas lucecitas son las estrellas. De tal manera que hay una reflexión filosófica profundísima, profundísima en la creencia del mito de los bantú, de que hay una luz, una única luz más allá, de que estamos en un universo herido y que estamos abocados a transformar ese mundo a través de las herramientas. Eso un poco para mirar la relación con lo práctico. ¿Qué tiene que ver esa diferencia en Kenia? A raíz de este contacto con Manuel Zapata y del conocimiento de esta tradición, me fui a Kenia en el viaje que estaba haciendo, conocí unos misioneros cristianos y me invitaron a hacer un programa de vivienda en una comunidad de la familia Bantú, a la que pertenece los Masai, a la que pertenecen los Samburu, y yo conocía ese mito. De tal manera que cuando entré a las viviendas y encontré que la vivienda es como un pequeño iglú, pero hecho con tapia, hecho con barro, con una mezcla de barro, excremento y paja, ¿verdad? Sí. Sobre una estructura de madera. De tal manera que eso era una bóveda, literalmente una bóveda, como estar dentro de un baloncito, pero al interior de ese medio balón, pues ellos encendían fuego. Y como encendían fuego, el fuego no tenía por dónde salir, entonces tenían muchas enfermedades respiratorias. Entonces, a raíz de ese conocimiento que yo tenía y del trabajo que hice allí con los Bantú, encontré que ellos tenían el mito del búfalo.
y que el búfalo, la vivienda de ellos era la casa, era el cuerpo de un búfalo. Entonces, el búfalo tenía dos pieles dentro del mito. La piel del cuerpo sí. físico y la piel espiritual, que yo sabía era la bóveda celeste. Ah, De tal manera que el ejercicio de mejoramiento de vivienda para respetar el sí, mito y que la intervención sobre la vivienda no fuera tumbar la casa y ponerles una casita con teja de barro, con teja claro, de zinc, ¿verdad? Y con cuatro claro. paredes en concreto o en Sí, sí. ladrillo, sino hacer una Tema de mejora ventilación. Sí. desde su mito. Entonces Sí. lo que se nos ocurrió es que la bóveda se podía abrir así, porque esta es la parte de adentro de la bóveda, era el cuerpo del búfalo físico y la parte de afuera el cuerpo del búfalo cósmico. De tal Ah, manera que aquí se crea una cámara del aire, es decir, una chimenea. ah, Algo tan sencillo derivado de un conocimiento de un mito y derivado de un respeto por una tradición, por una cultura, por una forma de vivir, por una forma de habitar que como arquitecto yo no podía agredir, quitando esa casita y sembrando una casita como las que hacemos en Occidente. A lo que voy es a que en esa experiencia de mejoramiento de vivienda tuve que interactuar con muchas tribus y las tribus habían estado en guerra hasta que llegaron los misioneros. Los misioneros llegaron obviamente pues catequizando, ¿verdad? Evangelizando, y uno de ellos, un personaje muy querido, Carlos Alberto Calderón, un ser iluminado, realmente un nivel de conciencia superior, un ser extraordinario, lleno de luz. Eh, Eso es independiente de las religiones. Esos seres, tú sabes, se dan claro. en todas las religiones. Incluso hay seres que no creen ni siquiera en Dios o ni tienen ninguna religión y son iluminados, son seres así maravillosos, livianos, sabios, santos, como tú los llamas. Este era uno de esos personajes. Y dentro de todo ese ejercicio, para integrar a las tribus, no había manera de poner a interactuar a todos los actores porque estaban en conflicto. Todas las guerras, las tribus tenían problemas territoriales. Entonces se me ocurrió empezar a trabajar con los niños. ¿Mm? Los niños iban a la misma escuela. Los niños Pokot, los niños Masai, los Samburu, los etíopes. Y empecé a trabajar con los niños, pero como ninguno hablaba inglés, ni español, pues no nos podíamos comunicar. Yo no hablaba Kiswahili ni hablaba Samburu. Entonces se empecé a enseñar movimientos de Tai Chi, pero con las formas de los animales de África. Ajá, Entonces me inventé el movimiento de la jirafa, ¿eh? sí, El ave que levanta el vuelo, el chita que corre tras la presa, una cantidad de movimientos del Tai sí. Chi Chuan. Los llevé allí y empecé a trabajar con los niños y se divertían mucho. Y los papás, cuando iban por los niños, se reían de ver lo que los niños estaban Ah, haciendo, ¿no? Entonces empecé a construir una relación con los padres, ya no como personajes de tribus distintas, sino como papás de familias, ¿sí? En torno a los cuales se empezó a llevar algunas actividades, un emprendimiento comunitario, se formó una cooperativa en torno a la misión, en fin. El hecho es que esta zona de malaria, te había comentado que era una zona de mucha malaria, afectó a mi amigo Carlos Alberto Calderón y la malaria se le fue al cerebro y murió. ah, ah, Cuando falleció Carlos Alberto, que había catequizado a todas estas tribus y les había hablado de Cristo y les había hablado de la comunión y del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De ingerir el cuerpo de Cristo, las tribus pidieron el cuerpo de Carlos Alberto para comérselo. ¿Mm? ah, No eran caníbales, pero él les había sí, hablado de la comunión, sí, del amor, y sí, que Cristo había dado su sí, cuerpo y de que a eso unía a todos los seres humanos. sí, Entonces querían comerse el cuerpo de Carlos Alberto. sí. Yo era defensor de esa idea. Mi idea era que se lo llevaran para que se lo Sí, comieran. Carlos Alberto hubiera estado encantado de servir de plato para unir las tribus. sí, Pero las hermanas de Carlos Alberto que vivían en Medellín no les hacía ninguna gracia que su hermano se lo comieran los aborígenes africanos. claro. Así que fueron en un avión y rescataron el cadáver y se lo llevaron para Medellín y bueno, el hecho es que las tribus Ajá. entraron en guerra, Ah, destruyeron la misión, las ah, destruyeron físicamente y expulsaron
a los misioneros javerianos de Yarumal. Ah, Esa es una anécdota de hace muchos años que en el contexto de una comunidad aborigen, a través del lazo de los niños, me permitió implementar esa estrategia en muchos lugares, trabajando con comunidades en conflicto en muchos países de América Latina, particularmente. Entonces, iniciamos el trabajo comunitario siempre con los niños. Al torno a los niños aparecen los actores. En Ciudad Bolívar tuve una situación similar hace muchos años en la administración de Jaime Castro, el alcalde de Bogotá, el primer alcalde elegido por votación popular, donde los habitantes del barrio en Ciudad Bolívar estaban en conflicto porque allí estaban los guerrilleros urbanos. Ya la guerrilla se había venido a la ciudad, la guerrilla que estuvo tantos años en el campo, comienzos de los años 90, guerrilla urbana, paramilitarismo, había sindicalismo, campesinos desplazados por la violencia, delincuencia común, pero en el mismo barrio vivían los soldados, vivían los policías. Entonces la situación de conflicto que había visto en las tribus en África, la veía aquí en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en el sur sí, de Bogotá. Una situación muy similar de conflicto, sí. y volví a la estrategia de los niños y empezar a trabajar con los niños y empezar a acercarlos a los padres, y a partir de eso empezamos a hacer acciones con los padres, ya no como actores, ya no como señor guerrillero y señor policía dejen sus armas afuera, sino vengan señores padres de familia y arreglemos el techo de la escuela. Ajá. Entonces, por ahí arreglamos techos de la escuela, hicimos parques, pusimos vírgenes en los barrios porque la gente quería eso, y empezamos a hacer muchas intervenciones topofílicas, Ajá, ajá, conectando el interés común, que eran los claro, niños. Y ese era un interés emocional, era un interés afectivo. Y ese interés de los padres hacia los hijos se volcó en el interés hacia el espacio en el que vivían y en el que jugaban los niños. Entonces había que arreglar el parque, había que arreglar el paradero, y había que hacer los acuerdos con las entidades para que llevaran el transporte público, llevaran la iluminación, la recolección de basuras, etcétera. Entonces esa es la forma como hemos venido aplicando de topofilia a raíz de esa experiencia con las tribus africanas. bellísima experiencia y además debe haber como esa, pues, decenas o cientos de anécdotas más eh, sobre cómo aplicar la creatividad eh, topofílica a la solución de problemas sociales. Yo quería, por supuesto ya vamos un poquito cerrando la entrevista y yo no quiero dejar escapar a Carlos Mario sin que nos hable un poquito de su relación con el sufismo. Eh, porque lo poquito que le he podido sacar con Tirabuzón ha sido que el hombre está bastante bien en contacto con esta, digamos, dimensión mística del Islam, que creo es incluso anterior al Islam, el sufismo, que es una profunda sabiduría eh, de la que además compartíamos mucho con Yori cuando veíamos la película sobre Gurdjieff, la de encuentros con hombres notables y toda esta cosa. Recuerdo mucho que íbamos a cineforos o algo así sobre ese tema. Y yo creo que desde ahí nos está picando la curiosidad a Carlos Mario y a mí sobre el sufismo, aunque yo nunca he metido ese tema ni en mis talleres ni en mis cursos de meditación. No me he arriesgado porque es un tema tan bello y tan delicado que no sintiéndome un experto en eso, nunca he hablado de sufismo entre mis alumnos, pero como en este canal lo oyen mucho mis alumnos de meditación o mis consultantes de psicoterapia, entonces quería que de una vez habláramos un momentico de eso, del maestro sufi que tú conociste. Yo sé que el sufismo eh, está envuelto en el misterio y que no puede ser transmitido por palabras, pero aún así pidámosle a las palabras que nos digan algo acerca de lo que ellas no pueden decir. El sufismo, a mi manera de ver, tiene que ver con tres cosas fundamentales: estudio, trabajo y devoción. El estudio supone adentrarse en los textos y en las experiencias de los maestros sufís de la tradición, que si bien se proyecta como tal desde el Islam,
tiene, como tú señalas muy bien, unos referentes anteriores, producto de la relación de los pueblos del sur de Turquía con los persas, la gente que venía de Irán y de Irak y en gran medida del noroeste de la India. Las grandes religiones en realidad vienen de allí. Muchas de estas prácticas, como lo mostraba muy bien la película que tú señalas, Encuentros con Hombres Notables, tienen su raíz en ese entorno. No quiero meterme en la historia oficial del sufismo porque se puede acceder muy fácilmente a través de Google. A quien le interese qué es el sufismo y cuál es su historia, pues puede acceder allí y hay muchísima información, ¿verdad? Yo te puedo hablar desde mi experiencia en lo que tiene que ver con el estudio, la importancia del estudio, porque el sufismo no separa lo intelectual de lo espiritual, no pelea con la razón. Eh, es, eh, es amoroso con la razón. Trata de doblegar el ego, que eso es una cosa, y otra cosa es la razón, otra cosa es la intelectualidad, otra cosa es la comprensión de los fenómenos que ocurren de manera inteligente, por supuesto. Entonces, un tema es el estudio, el otro tema es el trabajo. El trabajo es algo que se lleva diariamente en torno a tareas que se llevan a cabo. Tareas que normalmente se pone un sheikh, la persona encargada de transmitir la tradición, pero tareas que cada estudiante de sufismo lleva a cabo porque se va dando cuenta qué cosas tiene que trabajar. El miedo, el egoísmo, la posesión, los celos, la envidia, el egocentrismo, etcétera, 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 que son cosas que vemos en el día a día, ¿no? Cuando vamos manejando el carro y al de atrás nos pita, ¿no? De pronto respondemos de una manera agresiva, tan agresiva como la agresión que nos resultó el pito, o que alguien nos insulte. Es decir, hay unas situaciones cotidianas donde nos ponemos a prueba. Para el sufismo, todo lo que nos pasa es una prueba y todo lo que nos pasa nos tiene que pasar. Ahora, que nos pase no significa que nosotros tengamos que asumir una posición indolente frente a lo que nos pasa, sino que tenemos que asumir una posición crítica y vernos a nosotros mismos en nuestra respuesta, de tal manera que vayamos doblegando nuestro ego, vayamos doblegando nuestros impulsos primarios y respondamos de una manera menos precaria a agresión con agresión, ¿no? La respuesta finalmente pasa por el lado del amor. Y ese es todo un trabajo. Eso no es fácil, eso se dice fácilmente, pero es un trabajo. El trabajo justamente es ese, cultivar ese maestro interior. No hay, digamos, unas jerarquías establecidas, si bien hay unos sheikhs y hay una tradición y desde luego que hay unas personas que se reconocen que llevan un camino transitado y hay un mayor nivel de evolución de la conciencia en cada uno de los seres humanos que estamos trasegando ese camino, no se ve como una estructura militar. Entonces, lo que se busca es despertar el maestro interior y no seguir ciegamente un maestro personal y particular. Se siguen las orientaciones de un sheikh, desde luego, pero de lo que se trata y en lo que el sheikh aporta su trabajo es en que cada quien descubra su maestro interior y sea capaz de escuchar su maestro interior, esa voz interior. Eso es lo que tiene que ver con lo que llamamos el trabajo. Y la tercera dimensión es la devoción. La devoción se puede alimentar con el estudio y con el trabajo, pero la devoción es algo innato y requiere la apertura del corazón y la disposición permanente llevando a cabo ejercicios que son de muchos índoles. Todas las religiones, las culturas y las creencias tienen sus propios ejercicios y sus propias prácticas. En el caso del sufismo, yo me he aproximado a la línea, digamos, de uno de los grandes maestros del sufismo, que es Rumi, donde se habla del sufismo mevleví, que son los famosos sufís girófagos, los que giran, los que dan vueltas. No todos los sufís tienen como forma de meditación el giro, solo los mevlevis, aunque es una práctica que
originalmente no era de los sufís, sino de otras culturas, de otras religiones, de otras prácticas que se fueron incorporando y se fueron sistematizando en torno a la figura de lo que estructuró este maestro, este sabio sufí, que se llamaba Rumi, los derviches, giróvagos. Un derviche es una persona que tiene un camino de devoción, que asume un trabajo y que dedica mucho de su tiempo al estudio. Estudio no solamente de texto, sino estudio contemplativo y estudio práctico en cada relación de la vida. Una de las cosas más importantes a mi manera de ver tiene que ver con el trabajo práctico en la vida cotidiana. El derviche normalmente no se aísla, no busca ser santo, se considera que es muy fácil ser santo aislado en un monasterio, en una montaña, donde no tiene ningún contacto con nada. No, el reto del sufí es la vida, es la calle, es la cotidianidad. Muchos de los maestros sufís son personas que trabajan con sus manos, incluso son carpinteros, son alfareros, son personas que tienen una habilidad manual y tienen una actividad en muchos casos muy, muy modesta. No es algo que se ande proclamando, ni mucho menos, diciendo yo soy sufí. Eso es una contradicción, porque para mí el sufismo es un estado de conciencia, no solamente es una práctica que se ha sistematizado de una manera o de otra, sino es un estado de conciencia. Y el derviche es el practicante del sufismo. Ahora, el derviche puede ser o el estudiante de sufismo que cumple con estas prácticas, con estos trabajos y que experimenta esa devoción que alimenta en su trabajo. Se le denomina derviche coloquialmente, la persona que hace sus prácticas de giro, pero derviche en última instancia también es el estado más alto de conciencia donde se alcanza el mayor grado de humildad, es decir, el desprendimiento total de lo material, pero desprendimiento también de lo intelectual. Ya es el estado de fusión y de unión última y mítica y mística con la totalidad, ¿no? Lo que en otras religiones es el canto del inmediato satori o la fusión con Dios o la unión última, ¿verdad? Pero eso muy pocas personas alcanzan ese estadio, son los que tú llamarías verdaderamente santos, ¿no? Los iluminados. Los demás somos aprendices que estamos en ese camino y seguimos nuestra práctica y nuestro estudio trabajando siempre en ese reto de ir superando cada vez más las trampas que nos pone el ego y lo que llamamos conciencia, que en realidad pues es una forma de inconsciencia en medio del nublamiento y la hipnosis total en la que vivimos en nuestras sociedades. O sea que, en cierto modo, podríamos pensar en la topofilia como una especie de sufismo arquitectónico. Yo no me atrevería a llamarlo así. Pero sería maravilloso, imagínate si las comunidades lograran desarrollar las tres áreas y trabajar en las tres áreas, estudio, trabajo y devoción, convertidos en políticas de Estado y en políticas de ciudad y en políticas de barrio, pues otro sería el mundo. Eso sería Sobre ese tema, ¿no? sobre ese tema, ¿me promete otra entrevista, Carlos Mario, sobre el tema del Claro, sufismo? Fer, con todo gusto, encantado, qué rico. Porque es un tema muy valioso. Estoy temiéndome que si bajo una grabación muy pesada, no me la deje subir YouTube, que es donde quiero colgar esto también. Y entonces quiero que ampliemos ese tema y la hemos pasado tan rico, ha sido tan buena excusa en medio del aislamiento pandémico encontrarme con mis amigos y entrevistarlos. No sé cómo se me ocurrió esta idea, pero todos son tan importantes que yo creo que merecen entrevista y muchas. Y yo sé que le molesta que le diga que es importante, pero se lo estoy diciendo para fregarle la vida, no se preocupe. Óigame, y entonces hagamos otra sobre sufismo y sobre otros temas, que estoy seguro que a mucha gente le va a encantar este video en vivo. Le pido y le recuerdo a las personas que lo han escuchado que nos agradezcan la, 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 la grabación que hemos hecho y el tiempo que le hemos dedicado a ella, a Carlos Mario y yo, poniendo la campanita del me gusta y compartiendo con los amigos y suscribiéndose al canal para que este tipo de diálogos y de conversatorios tan capaces de nutrir nuestras almas, pues le lleguen a más personas y
y bueno, hagamos academia, porque esto es hacer academia. La academia no consiste en otra cosa que en gente que se encuentra con gente para hablar de temas en común. Así surgió la academia, y así pensaba yo el año pasado, en el 2020, que iba a crear yo una holoversidad, una universidad holística dedicada a la integración de conocimientos con un enfoque que lo atravesara, que fuera el enfoque de la espiritualidad humana. Yo creo que este es un tema bien valioso. Estoy seguro que la gente que ha escuchado esta charla ha disfrutado muchísimo y se ha acercado al corazón y a la mente de Yori, que es una persona que admiro cada vez más y a la que me encanta entrevistar. Eh, Les cuento que es mucho más charlador así en entrevista en vivo que cuando va a mi casa a que lo invite a un chocolatico con arepa. De modo que lo voy a seguir entrevistando así para poderle sonsacar más y más cosas, y también que todos ustedes disfruten de una vida tan interesante. Lo que pasa es que yo creo que su vida ha sido muy interesante y no se puede desperdiciar. Una vida interesante no se puede desperdiciar, hay que compartirla, y por mucha modestia que uno tenga, hay que volverla pública. Entonces, también pues compartan, y pues hermano, eh, todo el cariño y todo el afecto. Ya planearemos entonces nuestra próxima sesión. Me faltó preguntarle todo lo que tiene que ver con sus actividades literarias actuales, porque como Carlos Mario es así un poquito Leonardo da Vinci, además de todo es dentista y además de todo es poeta. La otra vez estuvimos en una tertulia literaria, él sacaba un poema y yo sacaba otro, y nos hacíamos como una especie de guerra poética a ver cuál de los poemas quedaba mejor, y la pasamos muy rico con unos amigos que además varios de ellos son muy entrevistables, para que los pongamos en este canal a hablar de todos esos temas tan interesantes. Claro que sí. Entonces, viejo man, como le digo yo a Yori, viejo man, aquí está mi corazón y aquí está mi afecto y aquí está mi amistad eterna, y me hizo muy feliz eh, haberme encontrado con usted y haberlo hecho de esta forma tan exhibicionista. Todo el mundo se va a enterar de, de, de lo que, de nuestro encuentro. Bueno, un gusto, Fer, encantado de verte y ojalá tengamos muchos más espacios como este y como tantos otros que nos podemos inventar. Inventémonos muchos, todos los que haya que inventarse, a ver si topofilizamos la existencia. Claro que sí, muy bien. Ahora Hasta sí. pronto. Chao, chao. Chao.